Hola, Mabel, ¿se escucha? Sí, sí, no podía activar el micrófono. Está bien, Eh, perfecto. hay veces que yo tengo diabetes y tengo la yema de los dedos, un tema con el teléfono sensible. Ah, entiendo. Sí, 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 no, tranquila. Vamos a esperar unos minutos para ver si se suma alguien más, ¿sí? Sí, desde luego. Eh, ¿Vos sos alumna, profesora? Alumna de 452, del último año. Ah, bien. ¿Y pensás seguir alguna carrera? Sí, estoy entre medicina y abogacía. Dos Ah, polos totalmente distintos, pero bueno, estoy ahí. bueno, pero está la medicina legal también que junta las dos cosas un poco. Sí, sí, estoy, digamos, consulté con la psicóloga y más de lo que estaba. Tengo la opción también de seguir trabajo social. Mi esposo está estudiando y bueno, lo estoy ayudando, así que más o menos entiendo un poco la temática, pero no lo mío. Y bueno, Así que hay que bueno. ver. A veces es la experiencia la que más lo lleva a uno a elegir el camino. Sí, yo trabajé muchos años con asistencia de personas, así que más o menos conozco el tema de la medicina y siempre me gustó. Está bien. Me han insistido con enfermería, pero lo básico lo conozco. Así que no, lo mío es otra cosa. Y por ahí, por lo que tengo, por cuestiones de salud, es como me han desaconsejado que siga porque son muchos años y por ahí demanda mucho tiempo. Entonces, como que me tiraron un poco abajo. Pero bueno, vamos a ver. Sí, igualmente yo te digo, no, no, si es lo que a vos te gusta, ¿sí? Dale para adelante. No, la tengo clara que me voy a anotar. Y ahí veremos. Como esto, el famoso refrán que dice andando la carreta se acomodan los melones, bueno, veremos cómo voy. Y a lo sumo, el año que viene me tiraré a abogacía. Bien, les doy la bienvenida a Liz y a Jorge, ¿puede ser? ¿Se escucha? Me parece que no tienen conectado el audio. Sí. Vamos a esperar un par de minutos, así largamos con la charla. Así que vos sos del 452, el de Punta Lara. Sí, sí. Está bien. Sí, no sé si va a entrar alguien más, pero Sí, igualmente son días complicados, son momentos no, lo complicados. que pasa es que mi grado es muy especial. Solemos entrar 3, 4 y pará de contar y somos como 50 en realidad. Y ya está como del año pasado que también pasaba en clase, éramos pocos. Pero bueno, viste, cada cual sabe sus responsabilidades y es como que esto no le importa. Pero es interesante la temática porque es cierto, la violencia hacia el maltrato animal se refleja y mayormente va creciendo de chico esto, que esa violencia, ese sufrimiento en su casa lo refleja en el animal, en la persona y lo escala mayor al país. Bueno, bueno, vamos a tratar de empezar, ¿sí? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, hola. Hola, hola. Bueno, Eh, voy a empezar con esta pequeña charla. Eh, Antes que nada me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Ángel Gabriel Méndez, soy profesor de biología, docente no solo del CENS 451, sino de otras escuelas, pero a su vez dirijo una ONG
que se llama Educación contra el Maltrato Animal, con la cual venimos trabajando ya hace varios años, ¿sí? En realidad mi trabajo con lo que es el mundo animal ya lleva casi 30 años. Yo estudié biología y en lo que más me especialicé es en lo que es comportamiento animal. Y ya hace casi 10 años estamos trabajando con esta ONG, trabajando en todo lo que tiene que ver con animales, ¿sí? Con la relación de los animales humanos con el resto de los seres vivos, y la empatía, fomentar la empatía por los animales en la educación. Llevamos incluso una ley para que en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires se trabaje el tema de la educación por la empatía hacia los animales, ¿sí? La idea de la charla de hoy, ¿sí?, es hablarles un poco de algo que hasta hace un tiempo no se hablaba y no parecía que no tenía conexión, ¿sí?, que es la violencia, ¿sí? A ver, está ingresando alguien más. La violencia que sufren muchos animales y cómo de alguna manera es un indicador de la violencia dentro de los hogares y dentro de las familias. Básicamente, de lo que tenemos que darnos cuenta por ahí como sociedad es que no es inocente el maltrato a un animal, ¿sí? Yo ahora voy a poner un PowerPoint, les voy a compartir con ustedes, ¿sí? Nosotros, nuestra actividad comenzó ya hace varios años, ¿sí?, trabajando en las escuelas. Y básicamente lo que tenemos que tener claro cuando vemos distintos tipos de violencia es que son todos una, es la violencia que ejerce el ser humano con otras especies y con su misma especie. Entonces, cuando observamos que hay, por ejemplo, niños que maltratan a un animal, no debemos tomarlo a la ligera, ni como algo inocente, porque es una señal muy fuerte, muy fuerte. Hay ya varios estudios que hablan sobre este tema. Es una señal muy fuerte de ciertas patologías y ciertos comportamientos que se pueden dar en la adultez, como por ejemplo, para darles un simple dato, el 95% de los asesinos en serie del mundo tienen antecedentes de maltrato a los animales en su infancia. Lo que quiere decir esto no es que todos los que maltraten a un animal en su infancia se van a convertir en asesinos seriales, pero es algo notorio que la mayoría de estos personajes, ¿sí?, personajes sádicos que han ejercido crueldad con sus víctimas, cuando fueron niños, ensayaron esa futura crueldad de adultos con animales. Por eso es que una de las cosas que como padres, como docentes, como personas que
estamos atentas a los niños, esto no lo podemos dejar pasar. Cuando un niño está maltratando a un animal, está dando un signo de algo que puede a futuro convertirse en una conducta mucho más peligrosa. Ya de por sí es peligroso el maltrato a un animal. Un ejemplo muy reciente que les voy a dar es hace apenas unos 3 años, 2 jóvenes, adolescentes, entre 12 y 14 años, estaban con los famosos rifles de aire comprimido, tirándole a los perros, ¿sí? Tirándoles balines a los perros en la calle en México, y los vecinos, en vez de esto hacerlo notar, o sea, que la familia de alguna manera esta conducta la reprima, lo dejaron pasar. Esto pasó durante varios días, lo veían todos. Terminaron estos 2 jóvenes amarrando a un niño de 6 años a un poste, lo mataron a balinazos y después lo prendieron fuego. O sea, son signos, y esto que les digo así crudamente, son signos muy fuertes que debemos tener en cuenta. Por eso, cada acto de crueldad, de maltrato a un animal, está dando una idea de otras cosas que están sucediendo. Todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, el bullying, muchas veces, ¿sí?, está asociado, y cuando se escarba un poquito más en el historial, vemos que también existe el maltrato a los animales. Pero acá voy a ir a otra cuestión, que tiene que ver con lo que sucede en las familias, en las parejas, cuando muchas veces uno de los progenitores ejerce maltrato a los animales. Muchas veces les habrá pasado escuchar o ver a algún vecino, ¿sí?, que le pega al perro o lo tiene atado en un lugar al sol, sin alimento, sin agua. Y hasta acá, ¿sí?, hay gente, puedo tener 2 tipos de personas, gente que directamente no le agrada a los animales, pero tampoco los va a maltratar, y es indiferente a esto, y gente que por ahí se compromete un poquito más. No ver esto puede hacernos no ver otras cosas. Hay un estudio, hay varios estudios, pero hay un estudio en particular que habla justamente sobre el maltrato que ejercen, ¿sí?, muchos hombres hacia los animales, y cómo este maltrato está directamente asociado con la violencia de género que ejerce dentro de la casa. En España, por ejemplo, hace apenas unos 4 o 5 años, se habilitaron hogares para mujeres que salen de las casas de maltratadores, especialmente preparados para que puedan recibir también a los animales que convivían con ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchas veces por ahí la mujer se va de la casa y el animal que queda en la casa es utilizado de rehén. Por ejemplo, un caso en España donde el marido directamente la llama por teléfono a la mujer y le muestra cómo torturaba a su perro para hacerla justamente sufrir y como método de coerción. O sea, entonces,
no es que el maltrato a los animales es solo el maltrato a un animal, sino que hay una relación muy directa entre quien maltrata a un animal y quien maltrata a una persona. Esto no se ve muchas veces, se ve como un juego, ¿sí? Un juego de niños, o por ahí una persona simplemente se ve puertas afuera que le pega al perro y puede indignar a alguno, pero se queda ahí. Pero el maltrato a los animales debe ser denunciado. Hay leyes, justamente hay una ley, ¿sí? La 14.346, que pena al maltrato a los animales con penas de 3 meses a 1 año, donde cualquier ciudadano mayor mayor de 18 años puede hacer la denuncia. Lo que sí, siempre aconsejo que cuando hacen una denuncia con pruebas, con fotos en lo posible, videos que acompañen, porque si lo dejamos seguir, es muy probable que esto aumente cada vez más y sean otras las personas que también sean afectadas. Cuando tengan alguna pregunta, me paran, ¿sí? Cuando tengan una pregunta, simplemente me paran y me dicen, ¿se escucha hasta acá? Sí. ¿Sí? Por eso hablamos de que son dos caras de la misma moneda, el maltrato a los animales y la violencia que se ejerce entre las personas. Son dos caras que hasta que no se vea justamente esta señal, ¿sí? Otro ejemplo que les voy a dar es, hace muy poco se prohibieron, el año pasado, no, el anterior, salió una ley para prohibir las carreras de galgos, ¿sí? Quien no sabe lo que son las carreras de galgos, se los hace correr a los perros con una especie de señuelo, ¿sí? A los galgos, y esto tiene todo un submundo atrás, donde a los animales, por ejemplo, se los llega a dopar, a drogar, para que puedan correr más, para que puedan de alguna manera ser más veloces. Luego se los descarta cuando ya no sirven más. Por ejemplo, yo tengo una galga rescatada justamente del hipódromo de aquí de La Plata, donde se organizaban carreras clandestinas. Y muchos de estos galgueros, ¿sí?, tienen juicios, ¿sí?, por violencia hacia sus mujeres, ¿sí?, por golpes. Algunos han llegado a asesinatos, y es algo bastante notorio esto, porque se hizo un pequeño estudio también y se vio que entre este grupo de personas el porcentaje de violencia intrafamiliar es bastante más alto que en otros grupos. O sea, está de vuelta la prueba de que está muy justamente relacionado. Margaret Mead fue una pedagoga, ¿sí?, que acuñó una frase que a mí me parece algo que todos los padres tendrían que tener en cuenta. Que dice, lo peor que le puede pasar a un niño es maltratar a un animal y salirse con la suya. No estoy hablando de que al niño se lo deba castigar con crueldad, sino que el niño debe, de alguna manera, poder aprender a que esta acción
no es lo mismo que cualquier otra, y que debe de alguna manera lograr la empatía con el otro, la empatía con otro ser, que siente, porque acá la discusión de si siente o no siente un animal la voy a dejar totalmente afuera, porque les voy a decir sí sienten, ¿sí? Sí son conscientes de el sufrimiento que tienen. Ahora, que lo expresen de manera distinta como lo expresa un ser humano, es otra historia. Pero sí está sobradamente comprobado que un animal, cuando es maltratado, cuando es golpeado, cuando se actúa con violencia, cuando ese animal es, de alguna manera, hay muchos tipos de maltrato, ¿no? O sea, yo si tengo un perro, estoy hablando de perros porque son los animales más cercanos que hay, pero podemos hablar de otros animales, de caballos, de aves, de decenas de otras especies. Si yo a ese animal no lo tengo en buenas condiciones, con el alimento que necesita, con el agua que necesita, con el espacio que necesita, eso es maltrato también. O sea, y no tiene que ver con la posibilidad económica que tenga uno, sino con la capacidad humana que uno tiene que tener para darse cuenta de las necesidades de otro. ¿Sí? Por eso la idea es justamente tratar de evitar esto. Ahora, ¿cómo se puede evitar el maltrato a los animales y en consecuencia tratar de justamente hacer visible lo que es la violencia dentro de los hogares? ¿Sí? Hay varias patas de la mesa. Por un lado está lo que es lo legal, ¿sí? En este momento tenemos la misma ley de 1953, que todavía está vigente, y hay 10 proyectos de ley que están en estudio para tratar de modificarla, pero son leyes que van después de que sucedió algo, ¿sí? Por otro lado, hay oficinas en este momento que se han abierto. Acá en La Plata, por ejemplo, hay una oficina que tiene que ver con relación con animales, que a mi criterio está funcionando muy poco, pero de a poco como que se va tomando más conciencia. La Defensoría de la provincia de Buenos Aires tiene un área encargada de proteger justamente derechos de los animales, pero hay una pata que todavía está muy descuidada, que es la educación. ¿Sí? La educación, en este momento, no toma en cuenta mucho este tema, o sea, lo toma por ahí anecdóticamente en algunas escuelas, o sea, como una actividad que a veces se propone, pero debería ser tenida en cuenta porque sería una forma de detectar justamente otros tipos de maltrato. Hace unos años tuve la suerte de por compartir una charla con una experta en este tema, que es Nuria Queirol Viñas, de España, que además es médica, y justamente comentaba lo que sucede en España, y es prácticamente lo mismo que pasa acá. O sea, no creamos que por ser primer mundo es mucho mejor. Pero lo que está sucediendo ahora es que muchas, por ejemplo, comisarías que reciben denuncias, ¿sí? Cuando reciben una denuncia de violencia de género, inmediatamente activan un protocolo
donde se empieza a estudiar también cómo se tratan a los animales de esa familia, o al revés, cuando alguien hace una denuncia de maltrato hacia un animal, inmediatamente este protocolo se activa y empiezan a hacer un seguimiento para ver justamente si se está maltratando a la mujer y a los niños de esa familia. Fíjense hasta qué punto lo están teniendo en cuenta, porque se dieron cuenta que muchos de estos maltratadores de animales son violentos dentro del hogar, son violentos con sus familias. ¿Sí? Por eso lo que decimos es que si dejamos libres a los niños, que es el momento ideal que tenemos todos para justamente evitar esto, si dejamos libre a un niño ante el maltrato, si lo dejamos como si es una travesura, como que es un juego, ¿sí? Como que le ató la cola al gato o agarró y tiró al perro por la ventana o le pegó una patadita, dicen algunos. Si lo dejamos ahí, lo que estamos haciendo es condenarlo a ser esclavo de la crueldad cuando sea adulto. Porque es como que la vara se va subiendo cada vez más y una persona que justamente no entra en empatía con el animal, esa vara cada vez la va a tener más alta y va a llegar un momento que tal vez no distinga entre un animal y su pareja u otra persona. Por eso, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y trabajar sobre lo que es la empatía, darnos cuenta que el otro es también muy parecido a nosotros, que tal vez no hable como nosotros, porque puede pasar, a ver, hay extremos acá, ¿sí? Acá no es cuestión de que el animal no es un ser humano, pero no por ser un ser humano, uno debe permitir su maltrato, ¿sí? Porque hay extremos también que pueden ser perjudiciales para un animal. Por ejemplo, humanizarlo demasiado. ¿Sí? Cuando al animal se lo humaniza de tal manera, ¿sí? Que dejamos de ver lo que es su esencia. Esto es muy típico y acá, si no me extendería mucho en esta charla, pero todo lo que es los circos, por ejemplo, con animales, donde se expone al animal a hacer actividades que no son propias de un animal, o sea, un montón de cosas, ¿sí? Últimamente, por ejemplo, la gran polémica que se ha armado y que verdaderamente es algo atroz, es tatuar a los animales, ¿sí? Habrán visto por ahí en las redes que algunas personas empezaron a tatuar al animal. Quien se haya hecho un tatuaje sabe que de por sí no es gratuito ni deja de haber cierta, aunque sea pequeña cuota de dolor, y un animal no tiene por qué sufrir esto. Muchos que les cortan sus orejas para verlos más estéticos, un montón de cuestiones, ¿sí? Que son maltrato a los animales también. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, la idea básica que espero que se puedan, que espero que se puedan llevar hoy, es que el maltrato justamente a un animal está directamente relacionado con el maltrato hacia las personas. No es uno u otro. O sea, mucha gente, ¿sí?
defiende exclusivamente a los animales. Mucha gente defiende exclusivamente a las personas. La idea es que los dos maltratos, el maltrato a una persona y el maltrato a un animal, son uno solo. Y cuando vean en algún momento el maltrato a un animal, no dejarlo pasar, porque seguramente hay otros tipos de maltrato y otros tipos de violencia. Violencias que para muchos pasan desapercibidas porque son puertas adentro. Pero si uno ve, justamente, en la vereda, en el patio de la casa, que ese tipo le está pegando con un palo al animal, den por sentado que seguramente está haciendo lo mismo dentro de la casa. O sea, y ahí es donde justamente es que si todos, de alguna manera, podríamos darnos cuenta de esto y de alguna manera sociabilizarlo y verlo, lo mismo en una escuela, por ejemplo, cuando yo veo a un chico, o mi hijo, o alguien, un niño que está maltratando a un animal, no decirle de mala manera, sino tratar de que entienda justamente que ese ser está sufriendo, que no está bien lo que está haciendo, y si lo entiende ya de chico, ya de grande va a ser otra la historia. Pero si no lo entiende, va a continuar y va a ir eso en progreso, y en un progreso que lo van a sufrir muchas personas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. En mi caso, entiendo la temática y tiene que ver mucho lo que se mama en la infancia dentro es violencia intrafamiliar, que se va reflejando no solamente a la familia, sino a la parte animal, y muchos de los chicos lo replican hacia los animales. Cuando hay casos de bullying en los colegios, hay que hacer un poco de hincapié en lo que está pasando en su casa y también lo que pasa con sus mascotas, porque muchas veces los chicos, como no tienen forma de reflejar esa violencia hacia algún lado, esa ira la dirigen hacia los animales. Sí. ¿Alguien más quiere? O sea, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal, Analia? Hola, profe. Hola, Karina, chicas, ¿cómo andan? Hola. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes, con lo que planteó el profesor. Yo ingresé un poquito más tarde porque la conectividad me falló. Pero sí, estoy de acuerdo. Vieron que por ahí, eh, históricamente o tradicionalmente en las escuelas, se hace mucho hincapié en la parte cognitiva, en la parte intelectual, solamente. Y nos olvidamos que además de la razón, también somos emoción. Hay una inteligencia emocional, no solamente es la emocional inherente al ser humano, ¿sí? Somos un todo integrado, somos cuerpo, mente, corazón, espíritu, y hoy por hoy se le da más hincapié a lo que es toda la inteligencia emocional, la neurociencia aplicada a la educación. Si bien las investigaciones vienen de la década del 60 en adelante, es como que ahora se está escuchando más esto de educar las emociones también en la escuela. No dejarlo solo en el ámbito de la clínica, de un psicólogo, de un acompañante terapéutico. Y me parece que está bueno esto de tratarlo como lo propone el profesor en esta escuela y en todas las escuelas, que sea algo a trabajar transversal, pero no en una fecha puntual, el Día del Animal, ¿sí? En abril o en otra fecha puntual, sino contenido transversal que tiene que ver con esto que hablan ustedes, con las diferentes violencias, ¿sí? Más visibles, menos visibles, pero no por eso menos destructivas y crueles, que padece todo ser sintiente, porque
así como el humano siente, como decía el profe, los seres vivos, ¿sí? En diferentes grados y medidas, también sienten. Y bien, esto me interpela en el sentido de que por ahí entro en contradicción, vieron con los hábitos alimenticios, el vegetarismo, el veganismo, el no comer carne, el no comer animales, el no comer algo que tenga ojos. Es como que uno se está reeducando en esas cuestiones, que más allá de que sean modas, que alguien lo puede tomar como una moda, tiene que ver con esto que está como este ser sintiente, qué sé yo, hay gente que dice, yo no me comería a mi perro, ¿por qué comer una vaca? ¿Por qué comer otro tipo de animal? ¿No? Son cosas como para pensar, ¿no? Como para que uno entra en contradicción consigo mismo. Yo no soy ni vegana ni vegetariana, pero a veces me planteo, ¿no? Estas cuestiones de qué estoy comiendo, somos lo que comemos, somos energía, cómo nos relacionamos, cómo manejamos equilibradamente nuestras emociones, ¿no? Sí, Me parece sí. todo un poco. A ver, el tema da para una charla más extensa y otras cuestiones, por ejemplo, otras actividades que, que desarrollo es trabajar con animales de asistencia y cómo esos animales de alguna manera fomentan en los niños la empatía y las buenas relaciones entre ellos, ¿sí? Que eso por ahí podemos dejarlo para otra charla. ¿Se escucha? Sí. Sí. Pero bueno, la idea básica, digo, un poco el título de la charla, de la relación que hay entre el maltrato animal y la violencia. Cualquier duda, ¿sí? Se pueden comunicar a través de Analía, o sea, de cualquier cosa que necesiten material. Tenemos una página de Facebook que se llama Educación contra el Maltrato Animal, porque se me está terminando el tiempo, pero primero les agradezco mucho haber estado interesados por este tema y haber estado en esta charla. Y bueno, yo creo que no va a ser la única de este año, vamos a ver si podemos organizar otra la semana que viene, ¿sí? Para profundizar por ahí otras cuestiones y sobre otros temas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con nuestra relación con el mundo animal. A su vez tengo una columna de radio que todos los martes, en la 90.9 FM de La Plata, también llevo estos temas, pero bueno, vamos a ver si podemos organizar Analía para la semana que viene, ¿sí? Otra charla. ¿Sí? Como